Dios me les bendiga a mis hermanos. Mi familia, les pido que me acompañen en oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios, Señor, te damos gracias, Padre, porque una vez más, un domingo más, Señor, tú nos has permitido venir aquí, a este lugar, a reunirnos como una familia, como un pueblo, con hermandad, Señor, para darte a ti la gloria y la honra, Padre Santo. Gracias, Señor, por ese preciado privilegio, Padre. Te ruego, Señor, que te gloríes en mi debilidad y que me permitas exponer esta tu palabra, Señor, con denuedo, Padre Santo, y que sea tu Santo Espíritu, Padre, iluminándonos, Señor, esta palabra, Padre. Que nos ayude, Señor, a no desmayar en hacer el bien. En el nombre de tu Hijo amado y con la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Mis hermanos, en el día de hoy continuamos con la exposición de los sermones del libro de Gálatas. Hoy continuaremos con Gálatas capítulo 6, del verso 6 al 10. Y les pido, mis hermanos, que nos coloquemos en pie para leer la palabra del Señor, los que puedan. Gálatas capítulo 6, verso del 6 al 10. Dice así la palabra del Señor. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Tomen sus asientos, mis hermanos. Familia, un conocido teólogo dice que el peor enemigo de la motivación y del entusiasmo es el tiempo. Nosotros los humanos nos cansamos muy rápidamente de las cosas. Como por ejemplo, cuando vamos de vacaciones y viajamos, los primeros días estamos felices y contentos, ¿cierto? Pero ya en los últimos días como que nos cansamos y queremos regresar a nuestra casa y estar tranquilos, descansar, porque siempre nos cansamos. Incluso a muchos les pasa que cuando llegamos y conocemos la Reforma, queremos saber más y más y más y estudiar las Escrituras y leer de cuánto libro se nos pasa por la mente. Pero después de un tiempo, ni la misma Biblia queremos leer. Y además, ni siquiera venir a la iglesia. Porque es que esas prédicas reformadas son como largas y extendidas. Y el hermano antiguo se demora mucho. Y entonces muchas veces como que no queremos también dejar de hacer eso. Entonces, siempre terminamos cansados. Nos cansamos muy rápidamente. Así como los niños se cansan de los juguetes, los cristianos también nos cansamos de hacer el bien. Así que en ese orden de pensamiento, la principal exhortación que el apóstol Pablo nos presenta en los versículos que acabamos de leer es que los creyentes de Galacia y los cristianos de hoy en día nunca nos cansemos de hacer el bien, como es el título de este sermón. No desmayemos de hacer el bien. En estos pasajes, cuando lo leemos de entrada, pareciera que no tuvieran ninguna conexión con lo que hemos expuesto en los sermones pasados, en los sermones anteriores. Pero créanme que es todo lo contrario. Desde el capítulo 5, el apóstol nos habla y nos ha motivado a andar, ¿cierto? Y a caminar en el Espíritu. Y nos ha presentado los contrastes de andar en el Espíritu y andar en la carne. Ahora simplemente
en los versículos del capítulo 6, del 7 al 8, el apóstol lo que hace es cambiar la metáfora. Y la cambia por sembrar para el espíritu o sembrar para la carne. Por consiguiente, el mismo contraste que él viene hablando de en los capítulos 5 de la carne y el espíritu, en la vida práctica del creyente, el apóstol lo continúa mencionando. Y el punto a que el apóstol está apuntando es prácticamente a que nosotros perseveremos en el espíritu cuando sembramos en hacer el bien. A eso es lo que él está apuntando. Así que el contexto apunta a que hacer el bien prácticamente en lo que hablamos aquí del contexto con referente a los hermanos que nos enseñan. En el sermón pasado vimos que era hacer el bien con referente al hermano caído. Entonces, en el sermón de hoy vamos a tocar 3 puntos muy breves. Primero, un mandato global. Después vamos a ver una aplicación singular y por último vamos a ver una razón de mucho peso. Así que primero arrancamos con nuestro punto número 1, el cual es, ¿cuál es ese mandato global? Vamos al verso número 9. Dame un segundo. Estamos todos en el verso número 9. Dice, así leo para ustedes. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, que dice, segaremos si no desmayamos. Y esta es la idea principal del texto. Este es el mandato general que el apóstol nos está exhortando en el día de hoy. No nos cansemos de hacer el bien. Y este mismo pensamiento él lo repite en el verso número 10. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a quienes, a los de la familia de la fe. De modo que el mandato general es que a que no nos cansemos de hacer el bien. Y esto no significa que no significa prácticamente que sea malo de que usted haya empezado una obra en la iglesia y después prácticamente cambie a otra. Pablo no se está refiriendo a eso, a que una persona empezó sirviendo en la iglesia a una cosa, se detuvo y después empezó a servir en otra. De ninguna manera. El hecho que el apóstol está apuntando aquí es que es a no cansarnos de hacer el bien. Puedes cambiar, estás haciendo una cosa y pasas otra, pero no has parado. ¿Sí me hago entender? O sea, la idea es que continuemos haciendo el bien. Continuemos haciendo el bien. Así que en cierta manera, este apunte que el apóstol está haciendo aquí nos lleva a Gálatas en el verso 5, en capítulo 5, el verso número 22. Gálatas 5, 22. Para que entendamos un poquito cuál es ese fruto a que el apóstol está apuntando cuando dice que no nos cansemos de hacer el bien. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así que cuando Pablo nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, de una forma global a lo que él está apuntando es al fruto del Espíritu Santo, a que perseveremos orando en amor, en benignidad, en bondad, en fe, y que manifestemos la paz y el gozo cuando hagamos este tipo de cosas. Así que Pablo, él conoce a quién le está escribiendo. Él está escribiendo a pecadores en un mundo caído. De ahí vemos la necesidad de que él repite, no nos cansemos de hacer el bien. En este mundo caído, prácticamente desde que Adán pecó hasta el día de hoy, no solamente es fácil hacer el mal, no solamente es fácil hacer el mal, sino también es fácil dejar de hacer el bien. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa que aún tenemos en nosotros. Nosotros tenemos una capacidad para hacer lo malo de una forma fácil, pero facilísima. Y también para dejar de hacer lo bueno, también es fácil. Así que tenemos una capacidad de cansarnos rápidamente de lo bueno y lo maravilloso. Mucho entusiasmo al principio y de pronto ese entusiasmo, ¿qué pasa? Se desvanece. Con la misma fuerza y la pureza de que el Espíritu Santo
nos trae y venimos entusiasmados a congregarnos los domingos para venir a compartir los hermanos, para estudiar la palabra, en el discipulado, para evangelizar, para ir donde un hermano enfermo o un hermano que está descarriado. De un momento a otro esa fuerza se desvanece y entonces ya ni siquiera queremos venir a congregarnos, y mucho menos los miércoles. Mucho menos los miércoles. Ni siquiera queremos conectarnos desde Facebook Live, desde nuestra casa. Porque es que pareciera que el servicio de los miércoles es como diferente al domingo, ¿cierto? Siempre se nos da como esa idea. Entonces no nos conectamos los miércoles, dejamos de hacer lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Los miércoles. Orar por el hermano. Entrar en comunión con Dios. Dejamos de prestarle el hombro al hermano para aligerar sus cargas y terminamos haciendo otras cosas, ¿cierto? Y estamos desde nuestras casas. Y es que yo cuando entro los miércoles y veo las personas conectadas, las cuentas no me dan. Las cuentas no me dan. Porque es que yo siempre veo 10, 12. Y digo, pero si los miembros somos 25. Miembros 25 de la iglesia. Sin contar los que están en discipulado, ¿cierto? Y digo, pero se supone que están en sus casas. Es más fácil, ¿cierto? Claro está, y exceptuando a los hermanos que están estudiando y que están trabajando a esa hora. Pero mi pregunta es, ¿qué está pasando? Los miércoles estamos dejando de hacer el bien. Familia, no nos cansemos de hacer el bien los miércoles. William Henry dice con respecto a esto, dice, hacer el bien requiere un esfuerzo continuo, un trabajo constante. Pero la naturaleza humana, amiga de lo fácil, carece de perseverancia. Pronto se desanima. Esto ocurre principalmente cuando los resultados demoran en su aparecer o cuando no nos llega una recompensa. Terminamos desmayando. Así que cuando no vemos resultados, lo primero que tendemos es a frenar lo bueno que estamos haciendo. Y Pablo nos anima a no desmayar de hacer el bien. Y este mismo pensamiento él anima a los corintios en 1 Corintios 15, 50. 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Acompáñame. ¿Todos tienen la cita? 1 Corintios 15, verso 58. Dice, así que hermanos míos, amados, estad como firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano, mis hermanos. No es hermano, así que no desmayemos, así sea que no veamos los resultados. Ahora bien, hasta aquí la cuestión suena muy general, muy global, ¿cierto? Pero, ¿será que cuando Pablo dice esto está apuntando a un caso particular, a un caso singular? Pues seguro que sí, así que les pido que vayamos al verso 6 para entrar a nuestro segundo punto, el cual es una aplicación singular. En el verso 6. Así es, capítulo 6 de Gálatas, verso 6. ¿Todos están ahí? Que dice, el que es enseñado en la palabra, ¿qué dice? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Cuando nosotros entendemos la línea de pensamiento que el apóstol Pablo viene desarrollando, y es algo prácticamente que en el versículo 2 del capítulo 6, vemos cómo en el sermón pasado expusimos cómo era que se cumplía la ley, ¿cierto? ¿Cómo era? Dice sobrellevar los unos la carga de los otros. Así que en los versículos del 1 al 5 vimos que ayudar al hermano en sus cargas era cumplir la ley de Cristo cuando tomábamos a un hermano en pecado, caído, sorprendido, y que con mansedumbre y con humildad, en lugar de darle palo al hermano, ¿qué debíamos hacer?
restaurarle. Eso lo vimos el sermón pasado, ¿cierto? Entonces, eso es una forma de ayudar al hermano a llevar su carga. Pero aquí el apóstol Pablo nos presenta otra aplicación de este mismo principio de una forma muy particular. Y dice prácticamente que llevar las cargas también básicamente está apuntando a ayudar a los maestros de una manera particular a llevar sus cargas financieras. Ahí que el texto dice, no nos cansemos de hacer el bien. Eso también es una forma de ayudar al hermano y más que todo a los que predican la palabra del Señor a llevar sus cargas, al que nos instruye. Al parecer hubo un problema en las iglesias de Galacia con este tema. Tal vez los gálatas habían empezado bien con respecto a esto, con un espíritu generoso, que valoraban la palabra del Señor y eran desprendidos en un principio. Pero al parecer comenzaron a cansarse de hacer este bien. Comenzaron a dejar de compartir todas buenas cosas con sus maestros. Tal vez es prácticamente la actitud de muchos en el día de hoy, que se preguntan, pero ay, ¿para qué más enseñanza? Si ya yo soy salvo, ¿qué? Esa es la única enseñanza que me tengo que saber. ¿Para qué más? Es más, ya todo eso lo que están diciendo ahí otra vez hablando de Cristo y de la salvación, ya eso me lo sé. ¿Para qué voy a ir un domingo? Y además, así como están estos tiempos, la cuestión está bastante difícil con este tema de la pandemia. Y la verdad es que no hay plata para estar, ¿cierto? Muchos podemos tener ese pensamiento. Y aunque aún no podemos decir con exactitud lo que está pasando con los Gálatas con respecto a este tema, pero algo sí sabemos, y es que el apóstol nos presenta cuáles son esas cargas con las que nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos. El apóstol nos motiva primeramente que en amor llevemos la carga de aquel que ha sido sorprendido en pecado y de la misma forma llevemos la carga también de aquellos que se dedican a la enseñanza de la iglesia, ayudándolo en sus necesidades, no en sus lujos. Importante la aclaración, para que ellos puedan hacer lo que dice Hechos 6, perseveren en la oración y en la administración de la palabra. Ahora bien, en ese mismo orden de ideas llama la atención la frase, haga partícipe de toda cosa buena. Y es importante la manera en que esto debe de hacerse. La frase haga partícipe viene de la raíz del griego koinoneo, que creo que todo el mundo sabemos que significa comunión, ¿cierto? Compartir, hacer junto con. De modo de que cuando ayudamos a los maestros con este tipo de carga, no deberíamos verlo como si le estuviéramos dando un salario, sino que deberíamos verlo como una expresión de comunión, como un compartir, porque estamos ayudando a llevar sus cargas. Más o menos algo así, los maestros siembran lo espiritual en el pueblo de Dios, ponen a disposición dones espirituales y Dios espera que el pueblo responda con dones buenos. Y podemos verlo un poquito más claro cuando el apóstol Pablo lo cita en 1 Corintios 9:11. Dice así, leo para ustedes para ir avanzando. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Lo que el apóstol lo que está diciendo es que no lo veamos como una carga o como un salario. Veámoslo como una comunión. El maestro se centra en la alimentación de nuestras almas y eso vale más que cualquier cosa, ¿cierto? Y nosotros simplemente ayudamos cubriendo sus necesidades, otra vez, más no sus lujos, sus necesidades. Y hay 4 aplicaciones que John Piper apunta sobre esto, pero no vamos a verlas todas por cuestiones de tiempo. Y la primera de ellas es que la enseñanza de la palabra es vital y esencial para la vida de la iglesia. Una persona que menosprecia el ministerio de la enseñanza de la iglesia está pasando por alto todo lo que enseña el Nuevo Testamento. Porque la enseñanza es el instrumento para pastorear. La primera exhortación que ustedes reciben es la palabra que se enseña los domingos. De ahí partimos. Porque los pastores, ¿cómo alimentan sus ovejas? Con la predicación o con la enseñanza de la palabra de Dios.
Y ellos también reflejan eso viviendo. También de esa forma le enseñan a la oveja y por último también la protegen. ¿Cómo? Manteniendo a las ovejas dentro de la palabra de Dios a través de las enseñanzas. En Hechos 20, Pablo le dice a un grupo de pastores, con una especie de retiro pastoral, le dice a los ancianos que cuidado, que pastoreen a las ovejas cada una de ellas y que tengan cuidado porque después de él se levantarán falsos maestros que van a querer sacar a las personas de la palabra de Dios. Entonces, no conoceremos a Dios y su voluntad si no nos exponemos a la sana doctrina. Es difícil, mis hermanos. Una segunda implicación en cuanto a esto, aquellos que cargan con la responsabilidad de enseñar a la iglesia necesitan tiempo para orar y para estudiar las escrituras. Se necesita tiempo, mis hermanos. Tarea fácil de enseñar, menos en una iglesia reformada. Tarea complicadita. Se necesita tiempo. En 1 Timoteo 5:17, Pablo también nos presenta este principio. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hoy en día vemos un abuso de esto, ¿cierto? Vemos un abuso bastante de esto. El estudio de la palabra del Señor es algo hermoso, pero requiere mucho tiempo, mis hermanos. Y gracias le doy a todos ustedes, mis hermanos, porque ustedes no menosprecian el esfuerzo que hacemos los hermanos que nos paramos aquí a enseñar y nos escuchan a pesar de nuestras falencias, nuestros errores, porque todavía nos falta todavía mucho por aprender, ¿cierto? Y que les doy gracias por esa paciencia. No es fácil pararse aquí, créanme. Los hermanos lo saben. Así que esto de enseñar es de suma importancia para la iglesia, requiere mucho tiempo. El Señor Jesús siempre, cuando les dijo a sus discípulos, que les dijo, hagan discípulos, les dijo, bautícenlo y también, ¿qué? Enséñenle. Es un trabajo de la iglesia. Y vemos también en Hechos que cuando muchos fueron bautizados, ¿qué hacían? Se añadían a la comunidad y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Requiere tiempo, mis hermanos, requiere tiempo. Una tercera implicación. Es justo que los que han dejado todo para dedicarse a enseñar los principios eternos, es justo que ellos puedan también cosechar lo material para cubrir sus necesidades, no sus lujos. Así que si el maestro está sembrando lo espiritual, ¿qué dice Pablo? Hombre, que esto es justo que el hombre reciba y que el que está recibiendo la enseñanza, que le haga partícipe de cosas buenas. De cosas buenas. En contexto implica también, va directamente a una cuestión financiera, pero también debemos de notar de que hacer algo bueno también es escribirle al pastor, Pato, hermano, buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo está? ¿Cómo va la cosa? Eso también hace parte. Así que también es cierto que la Biblia nos enseña que un maestro puede renunciar a este derecho. Vayamos a 1 Corintios capítulo 9 del verso 11 al 14. Un maestro también puede renunciar a este derecho. Desde el capítulo 12, porque ya el 11 lo leímos ahorita. Dice la palabra del Señor, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así que también ordeno al Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Algo que debemos de entender es que si el maestro, el derecho de renunciar a este derecho es de parte del maestro. No que las ovejas estén, no, es que tiene que renunciar a ese derecho porque es que esta iglesia no tiene económicamente con qué sostenerlo. Es un derecho
del maestro. Y él es el que decide si lo toma o no. Entonces, ayudar a un maestro o a un ministro en sus necesidades a participarle de buenas cosas es una forma también de cumplir la ley de Cristo. Y también es una forma de perseverar haciendo lo bueno. Familia, no nos cansemos de hacer lo bueno. No nos cansemos. Y la verdad que este es un tema bastante incómodo, bastante espinoso, que hasta muchos pastores reformados no les gusta predicar, pero es meramente bíblico, es un principio bíblico que vemos en todas las escrituras y nuestra responsabilidad es predicar las escrituras. Este mismo principio lo vemos en 1 Timoteo 5, dice Pablo: a los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y todos sabemos lo que se refiere el doble honor ahí, ¿cierto? Mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el cordero, digno es el obrero de su salario. De modo entonces que en esencia es justo que aquel que predica el evangelio viva del evangelio. Así que perseveremos todos ayudando a nuestros maestros. Ahora bien, ¿pero por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Lo primero que debemos notar, en primer lugar, es porque nadie se burla de Dios. Veamos el verso número 7. Porque nadie se burla de Dios. Dice el verso número 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre ¿qué? Sembrare, eso también segará. Los creyentes de Galacia estaban exponiéndose a la enseñanza de los falsos maestros. Y esto les estaba prácticamente lavando el cerebro. Por eso Pablo les dice: ojo, no se dejen engañar. Aunque ellos prácticamente no solamente estaban siendo engañados, ellos también estaban tratando de burlarse de Dios, que es como el texto lo menciona. Estaban usando esa libertad que Cristo les dio como un libertinaje. Y de cierta forma, para excusarse y no cumplir con este tema de apoyar a los que enseñaban. De ahí que el apóstol Pablo les dice: permanezcan en los sermones anteriores lo que hemos visto sobre la libertad no era libertinaje. Ellos estaban excusándose en esto. Pero saben, hermanos, ¿cuál era el problema de fondo que estaba aquí en juego? Con su actitud ellos estaban menospreciando la palabra del Señor. Ahora nosotros entendemos por qué el Señor le da tanta importancia al ministerio de la enseñanza. Cuando Dios es burlado, cuando Dios es burlado, sus mensajeros también son menospreciados. Pero si lo vemos en sentido contrario, cuando menospreciamos a las personas que nos enseñan, estamos menospreciando la palabra de Dios. Así que cuídate de no estar menospreciando la palabra de Dios. Porque cuando desechamos la palabra de Dios mismo, ¿a quién estamos desechando? Estamos desechando a Dios mismo. Así que cuidado. Ahora bien, en ese mismo orden de ideas existe una segunda razón por la cual nosotros debemos de hacer el bien compartiendo toda buena cosa con los que enseña. La segunda razón la vemos ahí mismo en el versículo. Dice: pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Esto también segará. Pablo utiliza aquí una ley de la agricultura llamada la ley de los grandes rendimientos. Y es algo muy sencillo, mis hermanos. Usted cosecha lo que usted siembra. Esa es la ley. Si usted sembró yuca, no espere plátano. Esa es la ley. Lo que coseche será consistente con lo que siembre. Y esta es una gran verdad tanto en el mundo espiritual como en el mundo moral. Y a continuación el apóstol Pablo nos presenta dos campos en los que podemos sembrar. Versículo 8 dice: porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué?
vida eterna. Aquí el apóstol Pablo nos está presentando dos campos en los que usted puede sembrar. Solo dos campos. O siembras para el espíritu o siembras para la carne. Dos campos, mis hermanos. Entonces lo que el apóstol Pablo quiere puntualizar es que no solamente cuando hacemos lo malo, ¿cierto? Sino también cuando hacemos o cuando dejas de hacer lo bueno, estás sembrando para la carne. No solamente es hacer las cosas malas, es también dejar de hacer lo bueno. Eso también es sembrar para la carne. Y hay personas que piensan que, bueno, listo, sembrar para la carne es lo que todos sabemos, ¿cierto? Hacer lo indecoroso, lo malo, lo indecente. Pero familia, ¿qué tal si sembrar en la carne también es dejar de hacer lo bueno? Es que ellos dicen, no, yo no le hago mal a nadie. ¿A quién le hago mal? O sea, yo estoy haciendo algo bueno sin hacerle nada a nadie. La pregunta, mis hermanos, no es a quién le haces el mal. La pregunta es a quién le estás dejando de hacer el bien. Esa es la pregunta. Porque el que sabe lo bueno y no lo hace, ¿qué dice Santiago 4? Le es contado como pecado. De modo que cuando dejamos de usar nuestros bienes para bendecir al pueblo de Dios, no solamente nos estamos burlando de Dios, sino también que estamos sembrando para la carne. Es una forma también de sembrar para la carne. Y que la cuestión no es simplemente, bueno, ya listo, voy a dejar de hacer el mal, sino que no desmayemos en hacer el bien. Cuidado, mis hermanos. Cuidado, porque si te cansas de hacer el bien, automáticamente estás sembrando para la carne. Si te cansas de orar por ti, si te cansas de orar por el hermano, si te cansas de leer la palabra y meditar en ella, si te cansas de venir a la iglesia, si te cansas de servir en la iglesia, si te cansas de ofrendar, si te cansas de ayudar al maestro, si te cansas de usar los medios de gracia, mis hermanos, estás sembrando para la carne. Estás sembrando para la carne, así sea que no estés haciendo el mal de una forma activa. Cuidado, mis hermanos. Y es que debemos entender lo que Pablo está colocando aquí en juego. Y esto es algo muy grande. Es una razón fuerte de mucho peso. Y la vemos en el versículo número 8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué cosa? Vida eterna. Así que lo que está en juego aquí, ¿qué es? La vida eterna, mis hermanos. Eso es lo que está en juego. Y es necesario que tengamos algo muy claro. Todos los seres humanos somos eternos. Todos. Todos. Aquí con la muerte simplemente se queda en lo físico y desaparece. Pero todos somos eternos. La diferencia es que unos van a vivir su eternidad en corrupción, completamente lejos de Dios, con la ira de Dios plenamente. Y otros vamos a estar en la gloria con Él eternamente. Pero todos somos eternos, mis hermanos. Lo que está en juego aquí es la vida eterna, tu salvación, la evidencia de tu salvación, la evidencia de que Cristo murió por ti en la cruz, la evidencia de que su gracia y su precioso espíritu vive y mora en ti. Eso es lo que está en juego aquí, porque si sigues sembrando en la carne, al final segarás corrupción. Segarás corrupción si te cansas cada vez más de hacer lo bueno. Cuidado, mi hermano. Cuidado, porque puede que no seas salvo. Cuidado. Examina lo que estás haciendo. No te canses de hacer el bien. No te canses. Y esta es la idea que el apóstol sigue presentando en todo el capítulo 5 y el capítulo 6. O manifiestas los frutos del Espíritu o las obras de la carne. ¿En cuál de los dos caminos estás? ¿En cuál? Y esta es la razón de peso. Los que viven
y andan según el Espíritu, los que cumplen la ley de Cristo, llevando la carga de sus hermanos, tanto espiritual como económicamente hablando, no deben de cansarse de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, familia. ¿Y qué segaremos? Vida eterna, vida eterna. Entonces, lo que debemos evidenciar, los que fuimos salvos por Cristo, familia, ¿qué es lo que debemos de evidenciar? El fruto del Espíritu Santo. Eso siempre debe estar manifiesto en cada uno de nosotros, bajo cualquier circunstancia. No desmayemos, no desmayemos, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Alguna aplicación para los no creyentes? Si sigues sembrando en la carne, al final recogerás muerte eterna. Clama ahora a Cristo para que recojas de lo que no sembraste, para que recojas vida eterna y en abundancia. Ahora para los creyentes, absolutamente, mi hermano, no te canses de hacer el bien, no desmayes. Cualquier cosa que hayas empezado para tu bien, para el bien de tu hermano, no te canses. Aunque todavía no veas fruto, no te canses, no pares, sigue familia. No te sueltes de la vid. No te sueltes de la vid para que puedas tener frutos en abundancia. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Acompáñenme en oración. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos exhortas cada día, Padre Santo, y queremos pedirte, Señor, de que nos des de tus fuerzas, Padre, para no desmayar, Señor, en nuestro diario vivir, para que como creyentes, Señor, como seres espirituales, no nos cansemos de hacer el bien, para que siempre coloquemos, oh Señor, nuestro hombro dispuesto a colaborarle el hermano a llevar sus cargas, ya sea en el tema económico o en el tema espiritual o moral. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Danos fuerza, Señor. Necesitamos fuerza para afrontar ese diario vivir, para dejar de centrarnos en nuestros problemas, Señor, y extender nuestra mirada al hermano. Ayúdanos, Señor, a tener ese panorama siempre en nuestra mente, Padre. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, con la unción de tu Santo Espíritu. Amén.